Nunca voy a olvidar el sonido del cristal cuando el viento nocturno rozaba las copas sobre aquella terraza en Roma. Era la clase de lugar donde todo brillaba, las luces, el vino, la gente y, por supuesto, las mentiras. El restaurante Aroma, con vista directa al Coliseo iluminado. Estaba reservado exclusivamente para celebrar el cumpleaños número 70 de doña Carmen Robledo, mi suegra. Todo era perfecto. Todo menos una cosa. Mi silla no estaba. Caminé hacia la mesa larga, elegantemente dispuesta bajo un cielo color ámbar, y lo primero que vi fue el espacio vacío entre Sebastián y Paulina. No había plato. No había cubiertos. No había nada. Como si yo nunca hubiera sido considerada parte de esa mesa, de esa familia. Sebastián fue el primero en reaccionar. Se acomodó el saco y sonrió con esa ligereza que solo tienen los hombres que nunca enfrentan consecuencias. «Uy. Parece que contamos mal», dijo, soltando una risita que contagió al resto. Las carcajadas de los Robledos se expandieron como un aplauso cruel. Doña Carmen levantó su copa apenas, disfrutando del espectáculo. Paulina murmuró algo que hizo que Mauricio se inclinara hacia ella riendo. Nadie hizo el más mínimo esfuerzo por disimular la satisfacción. Y en ese instante lo entendí. No era un error. Era un mensaje. Me quedé quieta. 1 segundo. 2. 3. Luego respiré profundamente, sin permitir que mi voz temblara. Parece que no soy familia, dije, pronunciando cada palabra con la claridad de quien por fin ha dejado de fingir. El silencio cayó de golpe. No porque les doliera, sino porque no sabían qué hacer cuando la víctima no juega el papel que esperaban. Sin esperar una respuesta. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Atravesé la terraza, bajé los escalones de mármol y crucé la calle hasta un pequeño café que todavía quedaba abierto. Desde allí, podía ver la mesa donde, hace un minuto, pretendían borrar mi existencia. Pedí un espresso. Antes de Roma. Antes de la humillación y del silencio que me atravesó como un cuchillo, yo era simplemente Ana Lucía Herrera, directora y fundadora de Aura Eventos. La firma de planificación de eventos más exclusiva de Polanco. Construí mi empresa desde cero, a fuerza de noches sin dormir. Contratos que parecían imposibles y clientes que exigían perfección absoluta. Y yo se las daba. Siempre. Mi reputación nació de 3 cosas. Discreción, precisión y la capacidad de hacer que lo extraordinario pareciera sencillo. En el mundo de la élite mexicana, banqueros, diplomáticos, empresarios, viejas familias de las lomas, nadie quería escándalos. Mi trabajo era garantizar que nunca ocurrieran. Fue precisamente por esa reputación que conocí a los Robledo. Necesitamos alguien que pueda manejar un evento de este nivel, recuerdo que dijo el asistente de don Rogelio cuando me contrató para un gala benéfica en el Museo Soumaya. Aquella noche, las esculturas reflejaban luces doradas y la orquesta sonaba como si cada nota hubiera sido creada solo para ese salón. Yo caminaba entre arreglos florales, verificando tiempos, respirando en sincronía con el ritmo del evento. Y entonces apareció Sebastián Robledo. Traje oscuro, sonrisa fácil. Ese aire confiado de los hombres que nacen sabiendo que el mundo ya les pertenece. Era encantador, sí, pero no de una forma vacía. Sabía escuchar, sabía halagar sin exagerar. Sabía hacerme sentir vista, y, lo admito, esa fue mi primera debilidad. Tú organizaste todo esto, me dijo acercándose al escenario iluminado. Es impecable. Mis padres llevan años buscando a alguien así. Yo sonreí, inocente aún. No sabía que estaba hablando con alguien que nunca había tenido que luchar por nada. Nuestra relación comenzó poco después. Él me buscaba, me invitaba a cenas discretas para escapar de la formalidad, me decía que admiraba mi independencia. Y yo, que siempre había desconfiado de los hombres fáciles de querer, bajé la guardia con él. Creí que era distinto a su familia. Hasta que conocí a doña Carmen Robledo. La forma en que me miró la primera vez, analizando mi ropa, mi postura, mi apellido, fue la primera grieta. Una sonrisa educada con un juicio escondido detrás. Yo no lo vi entonces, pero esa noche en el Soumaya, la caída ya había empezado. Casarme con Sebastián fue, en teoría,
El paso natural después de 2 años de relación. Él decía que me admiraba, que quería formar un hogar conmigo, que mis logros lo inspiraban. Y yo, ingenua todavía, pensé que eso bastaría para que su familia me aceptara. No tardé en descubrir cuán equivocada estaba. El día después de la boda. Mientras aún acomodábamos las maletas en nuestro departamento de reforma, doña Carmen me llamó para coordinar algunos detalles familiares. Ese fue el primer indicio de lo que venía. Desde ese momento, entendí que para ellos yo no era la esposa de Sebastián, sino la persona práctica que podían utilizar. Aparecía en cada evento familiar como si fuera parte del personal de servicio. Si la cena era en Las Lomas, alguien me pedía revisar el menú. Si había un brunch en Polanco, alguien más me entregaba una lista de invitados para confirmar. Si Carmen organizaba una reunión benéfica, daba por hecho que yo supervisaría flores, iluminación y tiempos. Nunca pedían. Ordenaban. Y siempre con esa elegancia envenenada que solo los poderosos manejan bien. Lo peor era que, cuando el evento resultaba impecable, porque yo me dejaba la piel para que así fuera, ellos se adjudicaban el mérito. Y si algo no les parecía perfecto, aunque fuera ajeno a mí, la culpa recaía sobre mi apellido. Recuerdo una tarde en casa de don Rogelio. Habían invitado a un grupo de empresarios a una cata de vinos. Después de semanas preparando la logística, Carmen comentó frente a todos: «Ana tiene buen ojo para estas cosas». Casi como una organizadora profesional de la familia. Ese casi me atravesó la piel como una espina invisible. Buscaba la mirada de Sebastián, esperando que la defendiera. Que al menos dijera algo. Pero él solo sonreía, levantaba la copa y murmuraba: «Mi mamá es así, no lo tomes personal». Nunca supe si era cobardía, comodidad o simplemente desinterés. Tal vez era todo junto. Con el tiempo, esa frase se convirtió en su respuesta automática ante cada desplante, cada humillación, cada comentario cargado de veneno. «Mi mamá es así». Como si esa excusa lo liberara de cualquier obligación hacia mí. Y lentamente, aunque vivíamos bajo el mismo techo, empecé a sentirme sola. Una soledad que no tiene que ver con la ausencia física, sino con ese vacío silencioso que se instala cuando descubres que la persona que debería sostenerte está demasiado ocupada sosteniendo las apariencias. Fue entonces cuando entendí que, dentro de la familia Robledo, yo nunca había sido parte de nada. Solo una pieza útil. Una herramienta pulida. Una sombra elegante. Y mi matrimonio ya mostraba sus primeras grietas. Cuando doña Carmen anunció que quería celebrar su cumpleaños número 70 en Roma. Lo dijo como si estuviera eligiendo un color de esmalte, con una naturalidad casi ofensiva. Para los Robledo, cruzar el océano con toda la familia no era un lujo, sino una tradición. Y como siempre, la responsabilidad de que todo saliera perfecto cayó sobre mí. Yo debía coordinar vuelos, suites, traslados privados, cenas, recorridos. Sorpresas, una semana completa de celebraciones. Para cualquier otra persona, eso sería una locura. Para mí, era un martes normal. Aura Eventos tenía contactos en media Europa. Y si alguien podía ejecutar una fiesta así, era yo. Pero pronto noté algo extraño. Los depósitos para asegurar los proveedores italianos comenzaron a retrasarse. Los correos del banco llegaban con mensajes ambiguos: transferencia en proceso, revisión interna, fondos retenidos temporalmente. Al principio pensé que era un problema internacional. Italia, México, a veces pasaba. Hasta que los proveedores empezaron a llamarme directamente. «Señora Herrera, el pago aún no se refleja. ¿Desea cancelar la reserva? Necesitamos una confirmación inmediata». Nunca en 5 años coordinando eventos para los Robledo había pasado algo así. Una mañana, mientras revisaba itinerarios, Sebastián dejó su laptop abierto en la sala. No soy de revisar lo que no es mío. Pero la pantalla estaba encendida. Y mi nombre aparecía en un archivo temporal. Algo me impulsó a mirar. Quizá intuición. Quizá cansancio. Y ahí lo vi. Cuentas en rojo. Propiedades hipotecadas.
créditos al límite, inversiones marcadas como riesgo crítico, reportes que señalaban pérdidas millonarias en los últimos meses. El imperio Robledo, ese que presumían como indestructible, se desmoronaba silenciosamente. Cuando Sebastián salió de la ducha lo enfrenté. ¿Qué está pasando con las cuentas? Su reacción fue tan rápida como ensayada. Son temas financieros sin importancia, amor. Cosas de mi papá. No te preocupes. Pero yo ya sabía reconocer una mentira bien vestida. No dije nada más. No insistí. No grité. Solo decidí proteger lo único que realmente me pertenecía, mi reputación profesional. Usé la línea de crédito de mi empresa para adelantar todos los pagos en Roma. Lo hice sin decirle a nadie. Si el evento fracasaba, la prensa no iba a señalar a los Robledo. Iban a señalarme a mí, la experta, la organizadora estrella. Y yo no estaba dispuesta a que mi carrera se hundiera junto con ellos. Lo que no sabía entonces era que ese acto, ese simple gesto de salvar un evento que no era mío, sería la chispa que encendería todo lo que vino después. La primera piedra de mi venganza se colocó ese día, sin que yo lo supiera. La mañana en que volamos a Roma comenzó como cualquier otra. Hasta que dejó de serlo. Sebastián estaba en la ducha, tarareando una canción que solía poner cuando quería aparentar tranquilidad. Yo estaba cerrando mi maleta cuando escuché el sonido familiar de un mensaje entrante. El teléfono de él vibró sobre la mesa de noche. Normalmente no lo hubiera tocado. Jamás había sido ese tipo de esposa. Pero aquella vibración vino acompañada de algo más. Una intuición fría, pesada, casi como una mano apretándome el estómago. La pantalla se encendió. Y ahí estaba. Valentina Méndez. El nombre brilló como una alarma roja. Y debajo. El mensaje que abrió una grieta irreversible en mi vida. ¿Ya le contaste? No puedo esperar a verte en Roma. Sentí como la sangre me abandonaba las manos. Mi corazón golpeó fuerte, como si quisiera huir antes que yo. Valentina Méndez, la exnovia de Sebastián en la universidad, la mujer que su familia siempre consideró perfecta. La que jamás habían superado. Yo sabía que algo andaba mal desde hacía meses, pero jamás imaginé esto. Mis dedos se movieron solos. Abrí la conversación. Y el mundo se detuvo. Había mensajes de meses atrás, planes de reencontrarse, hotelitos discretos en CDMX, conversaciones íntimas, futuras vacaciones. Y el golpe final, el bebé se mueve mucho hoy. Me hubiera encantado que sintieras la patadita. El bebé. Su bebé. La habitación giró. Pero no lloré. No grité. No hice nada de lo que habría hecho una esposa herida. Solo, me congelé. Luego vino la claridad, una que nunca antes había sentido. Tomé el teléfono de Sebastián. Abrí cada hilo de conversación, cada foto, cada nota de voz, y lo capturé todo. Captura tras captura. Enviándomelas a mí misma como si estuviera archivando pruebas para un juicio silencioso. Cuando terminé, eliminé cualquier rastro de mi acceso. Ni una huella. El teléfono volvió a la mesa exactamente en la misma posición, como si jamás lo hubiera tocado. Sebastián salió de la ducha, envuelto en vapor y sonrisas. Lista para Roma. Amor. Asentí. Mi voz habría revelado demasiado. El camino al aeropuerto transcurrió entre comentarios triviales de él y un silencio pulido de mi parte. Cuando el avión despegó. Él dormía recargado en su asiento, ajeno al incendio que llevaba yo en el pecho. Yo, en cambio, miraba por la ventanilla, con las nubes difuminándose bajo mis ojos. Pensando en una sola cosa, no lo voy a confrontar. No todavía. No aquí. Yo iba a Roma con un propósito. Y ahora tenía un propósito nuevo. 2 secretos viajaban con nosotros: la celebración de su madre y la destrucción cuidadosamente planeada de mi matrimonio. Solo faltaba esperar el momento exacto para usar la verdad como arma. Cuando aterrizamos en Roma, el cielo tenía ese tono dorado que hace que todo parezca más elegante de lo que realmente es. Yo había coordinado cada detalle del traslado desde hace meses. Choferes privados.
Mercedes negros impecables, itinerarios sincronizados. Pero en cuanto doña Carmen Robledo bajó del avión, frunció los labios. Pensé que había pedido vehículos de categoría diplomática. Estos se ven muy comunes. Ni siquiera me miró al decirlo. Lo dijo al viento. Como si yo fuera una empleada más que había fallado en su trabajo. Yo respiré hondo. Sonreí. Guardé la réplica detrás de los dientes. El hotel de Rusie nos recibió con el trato impecable que yo había negociado, suites con terrazas, flores frescas, canastas de bienvenida personalizadas. Trabajo fino. Hecho con cariño y profesionalismo. Pero la familia Robledo apenas lo notó. Vi cómo Carmen dejaba a un lado el itinerario que preparé con semanas de anticipación. Ya veremos qué hacemos. Nosotros conocemos Roma de sobra, dijo, como quien desprende mosquitos de la ropa. Y así comenzó la semana de borrarme. La primera noche. En la trattoria que yo misma había reservado, descubrí que habían cambiado la disposición de la mesa y me habían enviado al extremo más lejano. Sebastián apenas me dirigió una mirada. Cada broma interna, cada recuerdo de viajes pasados, todos me excluían. Al día siguiente, desperté con la habitación vacía. Sobre la mesa, un papel escrito con prisa. Fui a desayunar con mi papá. No tardó. Sebastián no mencionó que el resto de la familia había salido juntos. Lo supe cuando vi las fotos que Paulina subió a su historia, desayunando en Vía Veneto. Sin mí. El patrón se repetía. Compras solo familia. Paseos de tradición. Visitas espontáneas a amigos en Roma. Siempre sin avisarme. Siempre dejándome en un punto ciego. Los susurros en los pasillos del hotel se apagaban cuando yo aparecía. Las miradas se desviaban. Los silencios se volvían densos, calculados. Yo no era parte del grupo. Nunca lo fui. Cuando intentaba participar, Carmen me cortaba suave. Con esa voz cubierta de miel amarga. «Ay, Ana, tú debes estar agotada con los preparativos. Descansa, hija. Nosotros nos encargamos». La traducción real era clara. No queremos que estés aquí. Y Sebastián, él siempre tenía una excusa. Reuniones de negocios. Voy a ver unos temas con mi hermano. Regreso rápido. Pero no regresaba rápido. Ni regresaba a mí. Cada noche, Roma se iluminaba como una promesa. Y yo cenaba sola. Fue entonces cuando lo comprendí con una claridad dolorosa. Me estaban borrando antes de desaparecerme por completo. Una eliminación lenta, educada, casi elegante. Pero yo ya no era la mujer que aceptaría ese final. La mañana en que todo se reveló comenzó con un detalle mínimo. Sebastián salió apresurado para reunirse con Mauricio y dejó su portafolio abierto sobre la mesa del salón. Al principio no le di importancia. Yo había aprendido a no invadir sus cosas. Pero la tapa entreabierta dejaba ver un borde de papeles oficiales. Y una sensación punzante, esa misma intuición que me había llevado a abrir su teléfono días atrás, volvió a recorrerme la espalda. Me acerqué. Respiré hondo. Y abrí el portafolio. Lo primero que vi fue mi nombre impreso en una hoja membretada del despacho jurídico de la familia Robledo. Solicitud de disolución matrimonial. La fecha, 2 meses atrás. Mis dedos empezaron a temblar. Debajo venían las cláusulas de un divorcio amistoso, en el que prácticamente renunciaba a todo, mis derechos, mis aportes. Incluso parte de mis bienes previos al matrimonio. Una propuesta diseñada para dejarme con las manos vacías. Pasé la página, y lo siguiente me heló la sangre. Era un guión. Un guión completo, detallado, perfectamente estructurado para que Sebastián anunciara nuestro divorcio durante el cumpleaños número 70 de doña Carmen. Frente a toda la familia y sus amistades en Roma. Un comunicado que le entregaría al final del brindis, utilizando frases como, tras mucha reflexión. Ana y yo hemos decidido separarnos de manera respetuosa y madura. Todos hemos notado que su vida profesional la alejó de los valores familiares. Era una versión manipulada. Diseñada para convertirme en la culpable perfecta. Sentí como el estómago se me cerraba, pero seguí leyendo.
En el fondo del portafolio había un sobredoblado con impresiones de correos electrónicos. Uno de ellos, firmado por doña Carmen, decía: «Cuando este asunto con Ana termine, Valentina podrá volver sin problemas. La familia necesita estabilidad». Valentina. Otra vez ella. La pieza que faltaba encajaba con un clic doloroso. La semana de exclusión no había sido casualidad. Era un proceso calculado. Una eliminación social antes de mi ejecución pública. Mientras más leía, más claro lo veía. El cumpleaños en Roma no era una celebración. Era un escenario. Un teatro perfecto para propinarme la humillación final. Pero aún faltaba lo peor. Entre los documentos encontré copias de estados financieros de los Robledo. Transferencias a cuentas extranjeras. Movimientos sospechosos. Reestructuraciones disfrazadas. Todo realizado sin que yo tuviera conocimiento, pese a que legalmente debía ser informada como cónyuge. Era evidente. Sebastián planeaba divorciarse de mí antes de que saliera a la luz la caída financiera de su familia. Así, yo no tendría derecho a nada. Guardé cada documento. Uno por uno. Los fotografié con precisión quirúrgica y envié todo a mi correo personal. Luego los devolví exactamente donde estaban. Cuando cerré aquel portafolio, algo también se cerró dentro de mí. Ya no quedaba duda. Roma no era un viaje familiar. Era una trampa. Y yo era el objetivo. Pero algo había cambiado. Ellos tenían un plan. Y ahora yo también. La noche del cumpleaños de doña Carmen llegó envuelta en ese resplandor dorado que Roma siempre parece regalar cuando quiere presumir. Yo me vestí con calma, como si no llevara días tragando la humillación silenciosa que me venían imponiendo. Me puse el vestido azul medianoche que había elegido especialmente para esta ocasión. Me miré al espejo y vi algo que no había visto en años. Firmeza. No rabia. No tristeza. Solo firmeza. Cuando bajé al lobby, la familia Robledo ya estaba allí. Perfumes caros, joyas centelleando, sonrisas ensayadas. Todos actuaban como si nada. Sebastián me dedicó una mirada rápida, quizá para confirmar que seguiría el papel que ellos me habían asignado. Caminamos juntos hacia la terraza del restaurante. Yo había planificado cada detalle: las flores, las luces, la vista perfecta del Coliseo. Aún así, cuando entramos, la familia se adueñó del espacio como si lo hubiera creado la sangre azul de ellos y no el trabajo mío. Nos acercamos a la gran mesa redonda. 12 asientos. No 13. El vacío estaba exactamente donde debía estar mi lugar. Hubo un silencio que no era silencio, sino una expectación disfrazada. Todos fingieron sorpresa. Pero yo vi el destello en los ojos de Paulina, la tensión satisfecha en la mandíbula de Carmen, el leve gesto de complicidad entre Mauricio y Sebastián. Ellos estaban esperando mi reacción. Querían mi quiebre. Querían la escena. Querían convertir mi dolor en su argumento para hundirme esa misma noche. Sebastián fue el primero en hablar, con ese tono casual que solo usan los cobardes cuando creen tener todo bajo control. «Uy, creo que nos faltó una silla». Hubo risas suaves, falsas, perfectamente calibradas. Era parte del guión. Su guión. Yo me quedé de pie. Respiré. Observé cada rostro, uno por uno. Y entendí todo con una claridad que jamás había tenido. Ellos esperaban que yo suplicara pertenecer. ¿Y qué más doloroso para ellos que hacer justamente lo contrario? Enderecé la espalda. Levanté la barbilla. Y pronuncié la frase que no estaba en su obra maestra de manipulación. Parece que no soy familia. Las sonrisas se quebraron. Sebastián parpadeó, confundido. Carmen tensó los dedos sobre su copa. Alguien soltó un pequeño jadeo. Eso bastó. Me di la vuelta con dignidad absoluta. Ni un temblor. Ni una lágrima. Solo la calma helada de quien ha decidido dejar de ser víctima. Salí al pasillo. Bajé por el ascensor y crucé la calle hasta la cafetería que ya había localizado horas antes. Me senté, pedí un espresso y saqué mi teléfono. Tenía exactamente 30 minutos antes de que ellos descubrieran lo que estaba a punto de hacer. Y yo,
No iba a desperdiciar ni un segundo. Me senté en la pequeña cafetería frente al restaurante, todavía con el sabor amargo de la humillación en la boca. Pedí un espresso y mientras el barista lo preparaba, abrí la aplicación corporativa de Aura Eventos, mi herramienta más poderosa. Había planeado este momento desde antes de subir al avión. Tenía 30 minutos. No necesitaba más. Lo primero fue el restaurante. Abrí el contrato, activé la cláusula de cancelación inmediata que solo el coordinador principal podía ejecutar, es decir, yo, y solicité la reversión del pago. En segundos, la notificación apareció: depósito devuelto. Respiré hondo. Continuez. El yate para la excursión en Amalfi. Cancel ado. El tour privado del Vaticano. Cancelado. La villa en la Toscana para el fin de semana. Cancelada. El almuerzo en el viñedo fuera de Roma. Cancelado también. Uno por uno. Todos los depósitos regresaron directamente a mi cuenta empresarial, la misma que yo había puesto como garantía cuando la familia Robledo no pudo pagar a tiempo. Con cada clic, sentía que una capa de carga desaparecía de mis hombros. Era extraño, no estaba vengándome por impulso. Estaba corrigiendo un desequilibrio, devolviendo el peso a quienes lo habían creado. A los 5 minutos, llegó el primer mensaje de Sebastián: ¿dónde estás? Ven, no hagas drama. Lo ignoré. A los 10, Ana. El restaurante dice que cancelaste algo. ¿Qué hiciste? A los 15, ¿es una broma? No puedo ver ninguna confirmación. Responde. A los 20, el tono ya era otro. Ana. Por favor, necesitamos hablar. Esto se está saliendo de control. Sonreí por primera vez en toda la noche, cuando terminé de cancelar el último servicio. Levanté la vista y observé la terraza del restaurante desde la ventana del café. Los meseros entraban y salían con inquietud. Podía imaginar perfectamente lo que estaba ocurriendo arriba. A los 28 minutos, finalmente recibí la llamada desesperada de Sebastián. La dejé sonar. Dejé que él entrara en ese silencio, que lo sintiera en la piel como yo había sentido su indiferencia durante años. Levanté la taza. Di el último sorbo y crucé la calle con paso firme. Entré al restaurante por la puerta de servicio, donde Marco, el maitre, me esperaba con expresión tensa. ¿Estás segura, señora? Absolutamente. Respondi. Desde mi escondite detrás de la puerta lateral, pude ver la escena completa. Richard discutiendo con el gerente, revisando su cartera con manos temblorosas. Paulina hablando con la hostess, roja de furia. Mauricio haciendo llamadas frenéticas. Y Carmen. Carmen con la mirada helada de quien acaba de descubrir que su castillo no tenía cimientos. El gerente les explicaba que el evento carecía de garantía financiera y que debían cubrir la cuenta de inmediato o abandonar el lugar. Los Robledo no pudieron. Ni sus tarjetas. Ni sus líneas de crédito. Nada aprobó. Finalmente, Carmen tuvo que quitarse la pulsera Bulgari, la misma que tanto presumía, y entregarla como garantía hasta que un pago pudiera efectuarse. Vi en sus ojos algo que jamás había visto: miedo. Y supe que mi contraataque no solo había funcionado. Había iniciado la caída de una dinastía construida sobre apariencias. Volví a la terraza del restaurante con paso firme. Marco me abrió discretamente la puerta lateral, y al salir a la luz, 12 pares de ojos se giraron hacia mí como si vieran un fantasma. Pero no era un fantasma. Era la mujer que ellos creían haber borrado. El silencio cayó como una losa. Doña Carmen fue la primera en romperlo, con la voz tensa, casi chillona. ¿Cómo te atreves a hacer esto en mi cumpleaños? Yo avancé hacia la mesa. No temblaba. No dudaba. Finalmente, tenía el poder en mis manos. Me atrevo, respondí, porque ustedes cosechan exactamente lo que sembraron. Richard estaba rojo de ira. Paulina bajó la mirada. Mauricio respiraba acelerado. Y Sebastián. Sebastián parecía derrumbarse delante de mí, como si acabara de comprender el tamaño real de su derrota. Saqué el teléfono. Quiero que entiendan algo.
Tengo copias de todo. De sus cuentas, de sus movimientos, de los activos escondidos. Si intentan arrastrarme, si intentan culparme de algo, créanme, no les conviene. El rostro de Carmen palideció. Yo continué, no hice nada ilegal. Ustedes sí están muy cerca de eso. Y no pienso hundirme con su barco. Hubo un murmullo de shock. Por primera vez, vi miedo real en los Robledo. Ana. Por favor, podemos hablarlo, suplicó Sebastián, con esa voz rota que antes hubiera desarmado a la versión ingenua que yo fui alguna vez. Pero esa mujer ya no existía. Ustedes planearon mi eliminación. Solo cambié el final del guión. Me di la vuelta sin mirar atrás. El eco de mis tacones sobre el mármol fue el cierre perfecto de mi historia con ellos. Volví a México al día siguiente. Dejé la casa de los Robledo. Contraté una mudanza y recuperé todo lo que era mío. Nada más. Nada menos. 2 semanas después, el escándalo estalló. Investigaciones financieras, clientes retirando capitales. Notas en los periódicos. Todo lo que habían ocultado comenzó a caer como un castillo de naipes. Y entonces llegó Sebastián. Apareció en la puerta de mi nuevo departamento. Demacrado, derrotado. Ana, por favor. Solo necesito que no reveles nada. Podemos arreglarlo. Yo cometí errores, pero... Me observaba con una mezcla de arrepentimiento y desesperación. La misma mirada que un hombre lanza cuando ve hundirse el imperio que creía invencible. Sebastián, dije con calma. Yo ya no soy parte de tu historia. No esperes que cargue con las consecuencias de tu familia. No esta vez. No nunca más. Él bajó la mirada. Y supe que comprendió. Lo acompañé a la puerta. La cerré. Y no volví a abrirla. 1 año después, regresé a Italia, pero no como nuera de nadie, sino como la directora de un evento internacional en la costa amalfitana, mientras supervisaba el montaje sobre una terraza con vista al mar turquesa. Sentí una brisa cálida acariciar mi rostro. Respiré profundo. La verdad se reveló con una claridad luminosa, el día que me quitaron una silla. Descubrí que yo podía construir mi propia mesa. Y esa mesa, ahora era mía.